Hola amigos, amigas, bienvenidos a Tecnosfera. Mirar nuestro mundo con ojos de extraterrestre es un ejercicio muy interesante. Nunca nos podremos sustraer por completo a nuestra propia naturaleza e innumerables condicionamientos, pero al menos podemos intentarlo. Podemos al menos intentar adoptar por un momento la perspectiva alejada de alguien que analiza por primera vez nuestro comportamiento, nuestro mundo, pero sin nuestros inevitables prejuicios. Si lo lográsemos, podríamos aprender mucho de nosotros mismos y quizá también descubrir rasgos literalmente universales de nuestro mundo, como el número pi, o como la simetría que a nuestra especie y a la de extraterrestres inteligentes se nos da bien descubrir. Sígueme y te cuento dónde se esconde la simetría en un mundo tan asimétrico como el nuestro. Desde que el Homo sapiens, nuestra especie favorita, ha mostrado rasgos colectivos que la han diferenciado de todas las demás. Entre estos rasgos destacan la capacidad de usar energía para alimentar actividades sociales y también un peculiar uso de herramientas. Y no es que los humanos seamos la única especie animal experimentada en el manejo de utensilios, no. Ahí tenemos los ya clásicos documentales que nos muestran hábiles simios como los chimpancés usando finas ramitas para pescar termitas, o incluso aves como el alimoche que llega a quebrar huevos de avestruz con la ayuda de piedras. Sin embargo, la fabricación de incluso las más primitivas herramientas humanas presenta ya un sello inequívoco de identidad. Y es que muchos de nuestros parientes simios serían capaces, por ejemplo, de fragmentar un canto rodado o un bloque de sílex golpeándolo con otra piedra, y podrían así obtener una especie de herramienta lítica cortante simple, una unifaz. Pero al parecer a ninguno se le ocurriría la brillante idea de darle la vuelta a esa primera piedra mellada para conseguir, mediante otro golpe certero, añadir un segundo tajo simétrico del primero y dar lugar a un bifaz, que es uno de los grandes descubrimientos de nuestra más antigua tecnología paleolítica. Vemos así cómo, aunque en un principio fuese de forma intuitiva más que racional, nuestra especie comprende lo simétrico desde sus orígenes y ha sabido encontrar relaciones de simetría en los lugares más insospechados y concebir modos de explotarla o simplemente de celebrarla. La construcción de templos y obras monumentales como las pirámides mayas o las del antiguo Egipto son un buen ejemplo de celebración de la simetría. Independientemente de su función, ritual o astronómica en unos casos, funeraria en otros, la perfecta proporción de esos conjuntos marca la huella del arquitecto humano desde antiguo, como si pretendiera distinguir su propia obra de la de su madre naturaleza. Y cuando cambian las culturas y creencias, y aunque los dioses sufran metamorfosis milenarias, aunque cambien las formas de los templos, la estética simétrica perdura y se nos muestra en el Partenón griego y en el Coliseo romano, solo quebrada por los siglos. Y se plasma en los diseños murales de la Alhambra de Granada y se cuela en las plantas de las iglesias románicas y de las catedrales góticas que heredan la simetría de la cruz, heredada a su vez de la simetría del cuerpo humano. Y hasta Gaudí, el más telúrico de los arquitectos inmortales, sucumbe a la fuerza de la simetría en su Sagrada Familia. Herederos del saber clásico, los árabes nos mostraron su dominio de la simetría en lugares mágicos como la Alhambra de Granada. En las paredes de la Alhambra podemos encontrar todas las combinaciones de simetría en un espacio plano, diseños pertenecientes a todos y cada uno de los 17 grupos espaciales planos, es decir, a las únicas 17 formas posibles de llenar todo el espacio infinito de un plano bidimensional con elementos relacionados con simetría. Y es que la simetría no es ajena a ninguna de las artes. La métrica de la poesía y de la música la encierran. Los pitagóricos, por ejemplo, veneraban la relación entre la armonía musical y las matemáticas que el propio Pitágoras de Samos
les había mostrado con las notas de cuerdas de longitudes fraccionadas, y el mismo Pitágoras usó simples conceptos de simetría plana para demostrar su archifamoso teorema, como cualquiera podría hacer sobre la arena de cualquier playa, con la ayuda de una simple figura como esta. Las artes plásticas nos ofrecen la simetría a nuestros ojos en contraposición al caos, orden y caos pugnando por su sitio en nuestra mente, simetría y asimetría equilibrados magistralmente en lo alto de la Capilla Sixtina, en el Cristo de Velázquez, en los lienzos de Cézanne o en los cuadros de Paul Klee. Obras todas ellas fruto de un cerebro partido en dos, asimétrico en su función pero simétrico en su forma, y enfundado en un cráneo y cabeza simétricos, con la misma simetría aproximadamente bilateral de un cuerpo que Leonardo nos mostró desnudo en su simetría, con su famoso hombre de Vitruvio. Una simetría heredada de peces de mares arcaicos y transmitida hasta nosotros a través de miles y miles de generaciones de miles y miles de especies que la heredaron antes que nosotros. Una simetría bilateral sólo aproximada pero perceptible, que a su vez nosotros imponemos a nuestros útiles y a nuestro entorno, necesariamente a veces, o de forma inconsciente en otras muchas. Gafas, pantalones, sillas o motocicletas simétricos por necesidad, pelotas de tenis o de fútbol, ventanas, carreteras, aviones o canchas de baloncesto simétricos por diseño para cumplir su función. Simetría humana que parece querer imponer su orden en un mundo asimétrico. Simetría funcional como la de carreteras y autopistas que induce orden en la circulación y en la que florecen por necesidad asfálticos tréboles de 4 hojas fruto de un diseño que pretende garantizar accesos y salidas en todas direcciones cuando dos autopistas se cruzan. Cuadrículas simétricas de calles y manzanas, urbes de diseño en las que las propias calles constriñen las formas de nuestros edificios que heredan de ese modo su simetría. Campos de fútbol o de béisbol, estadios con distintas simetrías, pero simétricos ambos, con equipos simétricos y simétricamente armados para brindar un inicio con igualdad de oportunidades, un punto de partida equilibrado en igualdad de condiciones, al que seguirá predeciblemente un desarrollo caótico sucedáneo de batallas más cruentas. Por cierto que los campos de fútbol solo son simétricos para los equipos. La simetría y la igualdad de oportunidades se rompen en las gradas. Pero la simetría no es un mero juego matemático ni un artefacto del entendimiento humano. Para nuestra sorpresa, los humanos la hemos descubierto en el mundo natural, impuesta por la propia naturaleza tridimensional del espacio en el que vivimos. Si por azar o voluntad divina todo lo humano desapareciese de este mundo, o si nunca hubiese llegado a implantarse en él, ahí seguirían la simetría radial de la estrella de mar o la flor, los ordenados gajos de cualquier naranja, el caprichoso eje cuaternario del trébol de 4 hojas que no traería suerte a nadie, o el orden del crecimiento de árboles y tallos complejo a nuestros ojos, pero simplemente favorecido por la evolución natural. Y ahí seguiría la simetría de los cristales, porque incluso sin vida habría simetría. De vez en cuando encontramos en la naturaleza perfectas formaciones cristalinas de minerales que nos lo recuerdan. Cuarzo o pirita, calcita o galena. La mayor parte de las veces crecen en granitos pequeños con las mismas formas que los grandes, aunque inapreciables a simple vista. Pero cuando vemos uno de esos cristales grandes como puños, su proporción y armonía nos deslumbran. No sabes por qué, pero un buen cristal de cuarzo o de pirita te parece un trozo de perfección. No está cortado ni pulido, crece así. No es magia, es simetría. Cuando el primer estudioso de las formas de los cristales minerales se dio cuenta de que cualquier cristal de un mismo mineral presenta ángulos constantes entre sus diversas caras, debió de sentir con toda razón que la naturaleza le estaba hablando palabras secretas. Esa ley de la constancia de los ángulos es en efecto una consecuencia, una manifestación de la simetría con la que se ordenan los átomos o moléculas que forman el cristal.
los cristalógrafos sistematizaron todas las combinaciones de simetría posibles en nuestro espacio de 3 dimensiones y pudieron clasificar todas las sustancias cristalinas, es decir, aquellas que presentan orden atómico a largo alcance, de acuerdo con estas combinaciones. Poco podían imaginar que su trabajo sería una de las piezas necesarias para que siglos después otros científicos llegasen a desentrañar mediante la ayuda de técnicas de difracción de rayos X la estructura cristalina y molecular de todo tipo de sustancias naturales o sintéticas, minerales, fármacos, proteínas e incluso la estructura en forma de simétrica doble hélice del ADN. Efectivamente, la simetría de los cristales es el reflejo externo del orden atómico que los forma. Y no siempre son necesarios periodos de tiempo geológicos para formarlos. Los pequeñísimos cristales de hielo que forman un copo de nieve son flor de un día y sin embargo tan hermosos como un diamante. Por mucho que los traficantes de diamantes nos quieran hacer pagar caro lo escaso, la simetría de sus preciosas piedras no es superior a la de los innumerables cristales de una bola de nieve. Examinados al microscopio, cada uno de esos cristales es diferente del resto, y sin embargo, su simetría de apariencia hexagonal es común a todos. La razón se halla en el mundo submicroscópico, en los enlaces entre átomos de hidrógeno y oxígeno para formar agua, y en las interacciones entre las moléculas de agua que cristalizan en hielo. Interacciones que presentan ya la misma simetría que tendrán los cristales. Porque resulta que el mundo submicroscópico, el mundo de las moléculas y los átomos, es un mundo en el que también reina la simetría, y reina incluso con mayor rigor que en nuestro mundo de metros y kilómetros. Por nuestras venas, por ejemplo, corre literalmente la simetría en forma de anillo de porfirina, el centro activo de la hemoglobina que oxigena nuestras células. Las moléculas de agua que nos forman son simétricas, como también lo son las de oxígeno que respiramos o las de dióxido de carbono que exhalamos. Las propias reacciones químicas están a menudo gobernadas o limitadas por simetría, y si profundizamos más y nos sumimos en el mundo subatómico, resulta que también los electrones se asocian en torno a los núcleos para formar átomos no al azar, en absoluto, sino siguiendo pautas rígidamente marcadas por simetría. Simetría que persiste incluso más allá de nuestro mundo imaginable y se nos revela al asomarnos al mundo vislumbrado gracias a los aceleradores de partículas. Un mundo en el que materia y antimateria danzan de forma simétrica. Algo ocurre cuando abrimos los ojos y vemos simetría en nuestro mundo, cuando nuestros telescopios nos permiten deducir el orden simétrico de las órbitas planetarias, o cuando escudriñamos con nuestros microscopios la estructura interna de un cristal de nieve o un grano de polen, el universo se mira en el espejo a través de nuestros ojos. Pero además, cuando cada uno de nosotros abrimos nuestros propios ojos y nuestra propia mente y descubrimos pautas que unen lo grande y lo pequeño, lo pasado y lo futuro, nos convertimos en participantes de la aventura del conocimiento. Una aventura que nos brinda además un placer muy especial, el placer de descubrir y comprender.